Vale. Bueno, buenas tardes. Se está uniendo la gente. Muchísimas gracias a todos y a todas por haberos unido a este ciclo de Cómo ser fotógrafa que modera Marta Soul. Y nada, las cámaras y los micrófonos, por motivos de coordinación, mejor si los mantenemos apagados, ¿vale? Para poder escuchar bien a las fotógrafas que nos acompañan hoy. Y para la parte de preguntas, si os parece, lo que podéis hacer es ir dejándolas por el chat de grupo a medida que os vayan surgiendo, si queréis, y ya en la última parte del ciclo, cuando se den pasos, yo iré sacando algunas de las preguntas que hayáis ido dejando y las irán contestando las fotógrafas. Bueno, por supuesto tenemos a Marta Sol, que modera el ciclo Cómo ser fotógrafa, que muchísimas gracias, Marta, por la propuesta y por haber aceptado la invitación y por estar aquí con nosotras. Está con nosotras también Irene Cruz y Estela de Castro, y falta por conectarse Dulce Pizón, que estamos teniendo problemas técnicos, pero que esperamos que se puedan resolver a lo largo de la horita y media que tenemos, a ver si puede entrar, y si no, pues ya vemos cómo solucionamos. No os quito más tiempo porque ya llevamos un poquito de retraso, entonces directamente, Marta, te doy paso a ti para que puedas introducir el ciclo, contar un poco, poner el contexto, ¿vale? Y nada, que muchísimas gracias. Ya. Nada, buenas tardes a todos y buenos días a los que se estén conectando desde Latinoamérica. Estamos un poco preocupados porque justo pues, teníamos intención de que Dulce se pudiera conectar, pero bueno, a ver si, como dice María, más adelante tenemos suerte y puede ser. Nada, yo os quiero comentar que este proyecto se llama Cómo ser fotógrafa, o sea, vamos a presentar aquí un ciclo de encuentros que están enmarcados de un proyecto, de una plataforma que se llama Cómo ser fotógrafa, que es un proyecto que nace con la intención de visibilizar la fotografía hecha por fotógrafas o por autoras del siglo XXI. Esta idea comenzó con un taller que impartí en el año 2019 en Buenos Aires y en Lima, que se titulaba Cómo ser fotógrafa y morir en el intento, en el que yo analizaba la trayectoria y el trabajo de un conjunto específico de fotógrafas del siglo XX que apenas están históricamente reconocidas o bueno, no aparecen demasiado en los libros de historia del arte ni de la fotografía. Bueno, ahora ese taller pasa a tener una forma de galería online y de plataforma de proyectos, en el sentido de que vamos a ofrecer también talleres, una serie de encuentros, todo bueno, enfocado a la fotografía hecha por mujeres, ¿no? En este momento yo pienso que puede ser la primera galería de arte compuesta únicamente por mujeres fotógrafas, y el sentido de esto es un poco equilibrar también el estado del mercado del arte, ¿no? En el sentido de que muchas galerías, como ya sabréis, pues hay una mayoría en el género masculino, ¿no? Es el predominante, ¿no? Dentro del mercado del arte, y bueno, queremos dar ese empujoncito, ¿no? Desde la plataforma. Bueno, a partir de septiembre lanzaremos una serie de talleres, de workshops, ya iremos programando, lo iremos anunciando también a través de redes sociales. Ahora empezamos este ciclo en el que las autoras que conforman la galería, que de momento son 18, pero se pretende ir creciendo, nos presentan sus proyectos. Y en concreto, bueno, el proyecto que enmarca una de las fotografías que ellas ponen a la venta como en edición limitada y en un tamaño un poco exclusivo, o sea, un tamaño pequeño que también tiene como objetivo democratizar un poco el coleccionismo, o sea, que dar más oportunidades para la adquisición de obra de tanto autoras reconocidas internacionales como también para trabajos más emergentes. Bueno, y nada, el propósito pues es dar a conocer, ya lo sabéis, una nueva fotografía que crece desde la alianza de muchas autoras contemporáneas frente al único objetivo que es en común, que es ser en la fotografía, ser o estar en la fotografía. Tenemos hoy a Irene Cruz, tenemos a Estela de Castro y y también a Dulce Pinzón, que deberíamos tenerla, pero por aquí no aparece, pero esperemos que en algún momento se pueda conectar. Si no es así, pues bueno, intentaremos mostrar los trabajos de Irene y de Estela.
Antes de empezar a que ellas muestren sus trabajos, pues me gustaría leer un poquito, bueno, una breve biografía de cada una de ellas para que sepáis quiénes son, para tenerlas un poco más en mente, ¿no? Irene pues es fotógrafa y videoartista, actualmente reside en Berlín. Compagina su carrera del arte contemporáneo con la docencia. También ha dado clases en universidades y escuelas en México, en España, Inglaterra, Alemania y Suiza. Y hace trabajo como directora de fotografía y colorista. Sus obras han sido presentadas en festivales y en ferias internacionales, en exposiciones, ha hecho exposiciones individuales y colectivas alrededor del mundo, como en el Palais de Tokio, el Círculo de Bellas Artes, el Palacio Cibeles de Madrid, el Project Art Space de Nueva York, el Museo de la Universidad de Alicante o el Dado de Salamanca. Es una breve bio porque ya a lo mejor os podrá explicar más cosas de su trayectoria. A Estela es una fotógrafa que vive en Madrid y trabaja en Madrid. Trabaja como fotógrafa freelance para el grupo Spain Media y Grupo Planeta. Desde el 2014 es docente en escuelas como TAI, EFTI o LENS, además de impartir muchos talleres a nivel nacional. Recientemente ha obtenido el premio de la Fundación ENAIRE, el segundo premio de la Fundación ENAIRE, que se podrá visitar la exposición dentro de unos poquitos días en el Jardín Botánico, dentro del Festival de Foto España. En 2012 obtuvo la beca en el Seminario de Fotografía de Albarracín. En 2014 expuso en la Tabacalera un proyecto súper bonito que se llama Fotógrafos, que también ha expuesto en el CAF de Almería y en el Festival Revelat de Barcelona. Su serie Zoocosis ha puesto en el Capital Animal, en la Casa Encendida. Ha dirigido el proyecto FES también, que es un proyecto súper interesante de fotografía solidaria, en el que yo he tenido la oportunidad también de participar junto a muchos otros fotógrafos españoles. Y bueno, y más o menos ya no hablo mucho más porque si no es un poco rollo esto de las biografías y yo creo que lo mejor es que vayan mostrando su trabajo. Irene, si quieres empiezas tú mostrando un ratito tu trabajo y luego ya pasamos a Estela e intentamos hacer unas preguntas y hacemos un pequeño debate, ¿no? Algunas preguntitas que haya por el público y yo también voy a formularles, ¿vale? Vale. Vale. Pues muchísimas gracias a todos y todas por estar aquí, que somos un montón. Estoy encantada de formar parte de esta iniciativa tan necesaria y tan bonita como es como ser fotógrafa. Cuando Marta me invitó a estas charlas y a formar parte además de la galería, pues para mí fue un honor, porque es una persona a la que además admiro muchísimo. Y nada, pues te quería dar las gracias para empezar y para continuar os voy a enseñar un poquito mi proceso de trabajo. Voy a enseñar cosas que un poco, pues hace muchísimo tiempo que no cuelgo en redes sociales o hay gente de aquí que me conoceréis y otros que no, así que voy a intentar como que sea interesante para todos y todas. ¿En qué consiste mi proceso de trabajo? O sea, yo soy una persona que creo desde muy dentro, o sea, para mí hacer fotografías es una especie de terapia desde que soy muy pequeña. No tuve una infancia fácil y he tenido pues como esa parte de mí que ha sido mi refugio siempre. Entonces, yo antes de hacer fotografías muchas veces como que ya se están gestando en mi interior y luego las busco fuera. Tengo ese proceso, ¿no? de crear mi mundo interior y luego tratar de emularlo. Hay otros fotógrafos y fotógrafas que hacen lo contrario, ¿no? Van buscando a ver qué conecta con ellos y lo fotografían. Quieras que no, lo construyo bastante. Mis fotografías son fotografía que yo considero en gran parte construida. Este es el lugar donde yo me siento los domingos en Berlín a escribir, a dibujar y también a escribir mis posts, que tengo un blog que se llama Patreon, donde yo he decidido, además a raíz de la pandemia, poder dejar como mi legado al mundo. Entonces ahora estoy en un proceso, bueno, gracias, vamos a decir, a este 2020, 2021, ¿no? De mirar atrás y de ver todo lo que he hecho, de replantearme las cosas. Luego os voy a hablar, si da tiempo, un poco de la exposición RGB, que es la que presento en el Festival Off este año en Foto España, que para los que conozcáis mi obra, de repente pues he roto mucho, sobre todo con el cromatismo tan azul y verde, pues he metido rojos, porque este año, como digo, ¿no? Si yo creo que dentro de este año me ha removido y me ha cambiado, pues también se refleja en mi obra de alguna manera.
yo considero que el 90% de mis fotografías las hago en formato medio. Esta es mi cámara favorita, que es una Fuji 690 GW3. Es una cámara que es formato 6:9. Para lo que no lo conozcáis, pues son fotos así de grandes. Y me gusta muchísimo también ver mis fotografías en gran formato, porque también pues me gusta retratar mucho los paisajes. Entonces, pues bueno, creo que lo piden muchas veces y esta es la cámara que realmente me da ese resultado. Os dejo aquí algunos pequeños making of, ¿no? Así de la foto. Hay veces que me inspira muchísimo el clima de Berlín. Yo, como ha dicho antes Marta, vivo en Berlín porque me enamoré del clima de lluvioso, sombrío, azul. Mi primer viaje lo hice en 2011. Hay una fotografía muy conocida mía que soy yo saltando en un charco y para mí esa fue como la revelación que me inspiró a decir, es que esto soy yo, esto quiero hacer, ¿no? Entonces como que fue como un momento casi religioso, mágico, espiritual, en el que encontré mi camino, ¿no? Cuando empezamos todos y todas, pues muchas veces no sabemos qué tipo de fotografía hacer, ¿no? Lo vamos descubriendo y yo por aquel entonces pues venía de publicidad, relaciones públicas y comunicación audiovisual, que son dos carreras pues así un poco, ¿no? Que acaban llevándote a un estilo más publicitario. Entonces yo dejé de lado ese tipo de fotografías que hacía antes y me centré en lo que vibraba conmigo, que era este clima y que era entonces de la cuarentena, pues al final he tirado mucho de tejados y de lugares, siempre al aire libre, ¿no? Siempre voy innovando un poco en mis obras. Este año también he hecho una serie que se llama Isolation, estas dos fotos pertenecen a esa serie, que habla un poco pues eso, de la soledad entre cuatro paredes en una casa, en un espacio muy reducido. Normalmente yo siempre fotografío el bosque porque para mí tiene un simbolismo brutal. Las modelos y, bueno, me gusta decir musos y musas, me gustan esas palabras, no sé por qué. Siempre son gente que forma parte de mi vida. Normalmente no contrato modelos, si no tengo energía bonita con esa persona, no la fotografío, a no ser que sea una cosa, pues yo que sé, de marketing pagada, ¿no? De una campaña, pues fotografías lo que haya que fotografiar. Pero para mi obra, absolutamente puedo decir que el 99% de las personas que salen las conocía de antes y la excepción es la fotografía que ha elegido Marta para Quiero ser cómo ser fotógrafa, que fue la única vez que dije en Facebook, busco en Bilbao, porque no conocía nada en Bilbao y digo, jo, es que tengo bosques impresionantes, estoy un poco harta del autorretrato. Y fue un experimento que me llevó justo pues, a esa serie de fotografías que luego después os cuento. Estos son mis lugares, esto es un lago que está al norte de Berlín, pues realmente a 20 kilómetros en bici, además de hacer deporte, pues gozamos de un descanso y de un trabajo fotográfico. Luego me vuelvo en tren, pero me voy en bici. Y esto también, esta es Laura, también una chica ilustradora, amiga mía, que se presta, pues también me gusta muchísimo la fotografía de desnudo. Creo que mi fotografía de desnudo no pretende ni es erótica, pero me gusta retratar a las personas como parte de la naturaleza, como separar al cuerpo de cualquier constructo social de que eso es pornográfico. De hecho, estoy en una guerra con las redes sociales porque me parece que nos están quitando una libertad de poder representar el desnudo, algo que se ha hecho en toda la historia del arte y que ahora mismo es como sucio, ¿no? Y yo lucho contra eso. Evidentemente las plataformas no me lo apremian. De hecho, ahora estoy baneada en Instagram otra vez. Pero bueno, cosas que pasan. Este es el bosque que hay al lado de mi casa, 5 minutos en bici, en uno de los lugares más fotografiados por mí en la vida. Se llama Treptower Park. Esta es una cámara que le compré a Charo Guijarro, que también es una fotógrafa que muchos conoceréis, y me saca de mi zona de confort absolutamente, porque es como formato cuadrado, además hay que mirar de otra forma. Ahora me fascina y el trabajo que estoy haciendo ahora lo estoy haciendo con la Hasselblad. Tengo la creencia, puede ser o no, que todo fotógrafo tiene que tener una Hasselblad y bueno, desde que hice el máster en NFT pues era algo que tenía ganas de tener y ahora pues se me brindó la oportunidad y ahora es mi cámara número 1. De hecho aquí en Madrid solo tengo esa ahora mismo. Algunas cosas, Filomena también me llevé al asistente de mi galerista a hacer fotos, esta fue una de las que salió aquel día. Así es como suelo acabar yo después de mis sesiones de fotos. Esta foto me encanta porque me siento también cuando llego a la bañera llena de mierda y el salir también, porque hace frío, ¿eh? El salir también desnuda al bosque, no sé qué, que es como realmente muy incómodo y de repente te pones un baño caliente y ya como que todo ha merecido la pena.
todo lo hago en analógico, el 35 ya no suelo hacer, pero bueno, y este es como mi estudio que comparto con un colectivo que se llama Photoclub Collective de Berlín. Ahora mismo somos solo 11 fotógrafos y nos podemos permitir pues tener unos equipos que yo sola pues no podría tener un IMACON, desgraciadamente. Hasta que todos me compréis todas las obras, pues no. Así que vamos alquilando, por ejemplo, para mí eran los viernes, ¿no? Mi día de escanear. Y me gusta mucho trabajar en analógico porque además de que lo revelo yo misma, es un proceso con las manos. Evidentemente luego lo estoy mirando y es un archivo digital que a veces me dicen, bueno, pues qué tontería. Pues no, me gusta mucho mirar, me gusta mucho esperar, me gusta mucho tratar con las manos, me gusta ese riesgo de que se me pueden ir las fotos a la mierda, me gusta. O sea, es como la magia para mí es eso. Y bueno, creo que vamos a dar un poco paso a Estela, si te parece, y luego contamos esto. Vale. ¿Qué tal de duración? Perfecto. Vale. Fenomenal. Que no me quería enrollar mucho. Lo único, Irene, tendrás que dejar de compartir pantalla, por favor. Ahora mismo. Ya. Bueno, tenemos a Dulce, que ha aparecido por aquí. Sí. Ay, por Dios. Ahí no la veo. Te saluda, ok. Si te parece, vamos a presentar el trabajo de Estela y luego ya vamos contigo y ya te presento que no es, bueno, de un poquito tu bio y continúas con tu proyecto, ¿vale, Dulce? ¿Te parece bien, no? Ok, pues Estela. Vale, lo único, Dulce tiene el micro desactivado, para cuando le toque hablar que... Vale, pues yo lo voy a hacer a través de mi web. Mira que yo sí siempre me hago súper presentaciones, pero hoy no me la he hecho. No me lo he preparado tan bien como Irene. Hay muchas cosas en las que coincido contigo. Yo trabajo con Hassel casi todo. Ahora mismo estoy más con el digital, pero yo también creo que todos los fotógrafos tienen que tener una Hasselblad. Y yo empecé a trabajar cuando tenía 20 años de ayudante de fotógrafo. Y bueno, yo cuando empecé a estudiar fotografía, hace 30 y... ¿Cuántos es eso? 30 años exactamente. No, hace 30 años decidí que iba a ser fotógrafa y empecé a estudiar hace 27 años. Entonces no existía la fotografía digital. Y yo también he aprendido, o sea, creo que es importante pasar por el proceso del analógico, aunque hagas digital y aunque hoy en día empieces si haya fotografía digital, porque lo que tú has dicho de ese proceso de observar, esperar, trabajar más las imágenes, ¿no? Yo aprendí a hacerlo todo en la toma, sigo haciéndolo todo en la toma, aunque sea digital. Creo que empezar en analógico me sirvió a eso, ¿no? Porque claro, tú tienes que, o sea, no podías hacer algo y luego escanearlo, ahora sí, y retocar nada, ¿no? O sea, lo que hacías era lo que iba para adelante. Entonces yo aprendí desde el principio que tenía que hacer todo en la toma, que la composición era la real, que la luz era la que había, que el encuadre era el que había, que todos los objetos que estaban dentro de mi imagen tenían una lectura y que tenía que cuidar cada uno de ellos. Así me enseñó mi profesor. Me dijo, trabaja con trípode, que así observas mucho las 4 esquinas, y sigo trabajando así, aunque lo hagan digital, ¿no? Y bueno, eso es un poco, no es mi proceso de creación en un proyecto, pero sí es mi proceso de trabajo, ¿no? No os lo enseño en imágenes, pero bueno, os lo cuento, ¿no? El pensar todo desde la toma, el mirar a las 4 esquinas, el mirar mucho, el observar, el seguir trabajando como cuando empecé y no tenía dinero para disparar película y para revelarlo, ¿no? Y todo el mundo me pregunta siempre, antes, porque solamente hacía blanco y negro. Y es curioso, ahora hago color y nadie me pregunta, ¿y por qué color, no? Y yo siempre digo, porque cuando yo hacía blanco y negro, o sea, cuando yo era adolescente, empecé a estudiar, no tenía dinero para revelar en color. Entonces me acostumbré a ver en blanco y negro, ¿no? Y así me he quedado. Entonces, si queréis, bueno, luego pongo el de, a ver, un segundo. A ver, voy a quitar esto de aquí, un segundo, para verlo. Algunos de los trabajos más importantes que yo tengo, para mí el primero en el que yo aprendo todo del retrato, de la luz natural, de cómo componer, de cómo utilizar el cuerpo, de cómo utilizar los espacios y demás, es el trabajo de fotógrafos que has dicho antes.
Marta, por cierto, Marta, gracias por la invitación, que no te he dicho nada. Gracias por hacer este proyecto que es tan necesario y por estar aquí. Y a todos y a todas por estar aquí. Perdón que se me ha olvidado. Entonces, bueno, este es mi trabajo, este es mi primer trabajo que hago con mi Hasselblad. Durante 10 años yo sueño con tener una Hassel. Todos los fotógrafos con los que yo antes tenían una Hasselblad, pero yo no, pensaba que era algo inalcanzable para mí. En aquella época no cobraba nada por ser asistente de plató, entonces lo veía bastante lejano. Pero por fin conseguí comprarme una Hasselblad y llevo 10 años retratando a los grandes maestros de la fotografía española. Tengo a Irene y a Marta pendientes, que he quedado con ellas ya. Y bueno, ahora mi proyecto se llama Fotógrafos con X, porque han pasado 10 años y bueno, le he puesto ese nombre para que no sea solo fotógrafos en masculino, sino que sean fotógrafos y fotógrafas juntas, ¿no? Y ahora mismo, en este momento, estoy dándole mucha caña solamente estoy retratando a mujeres, porque quiero igualar, me di cuenta que 9 años después solamente tenía retratadas a 15 mujeres, y entonces dije, no puede ser, ¿no? Mujeres que antes no habían dicho nada todavía en el mundo de la fotografía, cuando yo empecé, por ejemplo, Elisa González Miralles, hace 10 años, ¿no? Pues ahora sí que tienen su espacio. Cristina García Rodero, por supuesto, está desde el principio, aunque me costó 2 años y medio convencerla, pero fotógrafas como bueno, Sofía Moro también es de las primeras, como Judith Prat o bueno, María Moldes y demás, ¿no? Ana Palacios. Y bueno, es un trabajo que me ha ayudado a encontrar la luz, he aprendido a encontrar la luz en cada uno de los espacios que he ido. Pero bueno, aparte de este trabajo, que para mí es como de donde nace todo, de donde la gente me empieza a conocer y demás, utilizo la fotografía para luchar por las cosas en las que creo. Siempre he sido activista, desde que era muy pequeña, desde los 13 años me metí en un grupo de apoyo al primer insumiso preso que había en Madrid. Y entonces, hace unos años me di cuenta que podía juntar la fotografía con las cosas en las que creo. Y comencé un proyecto que se llama Zoocosis, que también lo hago con mi Hasselblad en analógico, y en el que retrato a los animales que están encerrados en el zoo. Y bueno, sobre todo, más que retratar a los animales que están encerrados en el zoo, fotografío esos espacios que el ser humano ha creado para ellos, esa especie de maqueta que hemos creado, y para jugar con ellos un poco no, para jugar con ellos al dios de la naturaleza, ¿no? Esto ocurre porque el ser humano se cree en la especie superior, en el planeta, y nos creemos con el derecho de encerrarles para nuestro propio beneficio, porque las excusas que se ponen de conservación y demás, pues no, lo que deberíamos es de conservar sus hábitats y respetarlos, ¿no? Entonces, a la vez que hice este proyecto de Zoocosis, que para mí fue durísimo porque, bueno, soy animalista, activista por los derechos de los animales, vegana, etcétera, etcétera, para mí es muy duro ver esta imagen. Por ejemplo, este rinoceronte es el primer día que yo fui al zoo y para mí, bueno, se daba golpes contra la puerta, no entendía nada. Luego ya fui entendiendo que, claro, al abrirse esa puerta entraba a un sitio donde estaba la comida, ¿no? Por eso se daba golpes contra la puerta, ¿no? Y bueno, pues este es mi proyecto de Zoocosis, que empecé a hacerlo para una sola foto que me pidió Rafael Doctor para Capital Animal. Esta fue la imagen, pero decidí quedarme en el zoo y hacer durante 3 años este proyecto, que ahora mismo está en formato libro, está en una exposición y demás. Y a la vez, en paralelo, pues vi en el telediario las imágenes de un bombardeo que hubo en el último hospital infantil que había en Siria, y decidí hacer un proyecto que se llama FES, Fotografía Española Solidaria, que lo ha nombrado Marta, en el que hubo 2 ediciones en las que 183 autores y autoras donaron una de sus obras para ayudar a diferentes organizaciones que trabajan sobre el terreno. Y voy a ponernos aquí, así. Y aparte de vender casi todas las obras, de recaudar como 130.000 euros, así, de vender fotografía, pues decidimos viajar y visitar algunos de los países donde habíamos ayudado, como Grecia, Turquía, Serbia, y llevar la cámara, la fotografía, que considero que es la herramienta más potente que tengo en mi vida, y que puedes llegar a todas las partes del mundo y puede ser un lenguaje universal.
decidimos viajar y, bueno, fotografiar a personas que habían huido de guerras y que habían, sobre todo, casi todos habían cruzado el Mediterráneo, entonces quise ponerle un rostro a estas personas que siempre son cifras. De hecho, esta parte del proyecto se llama 36.590, cuando empieza se llama 33.293. Son las personas que van muriendo intentando llegar a Europa y que son contabilizadas. Se estima que solo un tercio de las muertes reales. Y bueno, quise ponerles un rostro y aparte les llevamos cámaras desechables, hablé con Fuji, nos dieron todo el material y ellos contaron un día en su vida en ese país de paso. Aquí en la web solamente tengo los retratos que yo les hice y bueno, hice un libro en el que hacíamos una Insta, la pegábamos y ellos escribían lo que querían. Y todas estas personas son refugiadas pues de Siria, Afganistán, Irán, Irak, Congo, etcétera, etcétera, ¿no? Guinea. Esta chica llegó huyendo de las maras, en fin. Y bueno, no sé, dejamos como el proyecto este, me dejo el de resiliencia, ¿no? Como se ha dejado ir en el de ahora o lo pongo. No, sí que lo dejamos un poco, Sí. lo unimos al final con... Vale, solo 10 segundos del proyecto que estoy haciendo ahora que se llama The Animals, en el que he retratado a 170 animales rescatados de diferentes tipos de explotación, de granjas, de mataderos, de caza, de atropellos, de circos, de zoos, de experimentación, y todos ellos están rescatados por personas que se dedican su vida a rescatar a estos animales de situaciones bastante terribles. Esto algún día será un libro, mi gallo, el que se ha llevado el premio de la Fundación Erika, además lo tengo aquí colgado, es el único animal que tengo en casa colgado. Y bueno, esto será un formato libro en el que contará al lado de cada animal por lo que ha pasado, ¿no? Que todos tienen historias, algunos más dramáticas que otras, pero todos tienen historias bastante duras detrás de explotación. Y ya está, y aquí paro. ¿Vale? Perfecto, pues Estela, porfa, ahí, exacto. Sí, ya está. Si dejas de... Vale, y ahora vas a dar paso a Dulce, ¿verdad, Marta? Sí, bueno, voy a comentar un poco quién es Dulce. Ella es una fotógrafa que actualmente vive y trabaja entre México y Nueva York. Estudió comunicación en la Universidad de Puebla de las Américas y fotografía en la Universidad de Indiana de Pensilvania. En el año 1995 se mudó a Nueva York, donde estudió fotografía en el International Center of Photography, cine en la Universidad de Nueva York y derecho laboral en el Dowling College Long Island de Nueva York. En el 2012 fue invitada a participar representando a México en el Festival de Arles y obtuvo la nominación para el premio de fotografía Prix Pictet. En ese mismo año publica un libro que realmente es el libro y es el trabajo con el que yo te conocí, Dulce, que es la de la verdadera historia de los superhéroes, con la editorial RM en 3 idiomas, español, inglés y francés. Su trabajo ha sido publicado y expuesto en América, Europa, Asia, Australia. Es considerada por la revista Forbes como una de los 50 mexicanos más creativos de 2015 y en 2019 abre la plataforma ArtBase, que es un centro de arte en la ciudad de Puebla, que vincula artistas emergentes, nacionales e internacionales con instituciones del arte. Bueno, es un breve resumen. Es verdad que te conocí hace muchísimos años con este trabajo, no te conocí personalmente, es la primera vez que nos encontramos en este momento, pero obviamente conocí tu trabajo desde ese proyecto de la verdadera historia de los superhéroes, porque yo también estaba haciendo un trabajo sobre inmigración y tuvimos una persona en común, se llama Jaime Rivier, que estuvo ahí en Estados Unidos y te conoció él y me habló de ti, me encantó ese trabajo. Pero bueno, lo mejor es que lo presentes tú o presentes un poco tus fotografías, ¿no? En qué consiste un poco tu trabajo. Te dejo ya hablar. Sí, voy a hablar de los superiores, pero voy a hablar también de otros cuerpos de trabajo, porque bueno, creo que muchas de mis series como que las trabajo de forma paralela, pero también hay muchas que se entrelazan porque mis intereses pues no han cambiado mucho, ¿no? Sí toman diferentes rumbos y formalidades en cuanto a la construcción, pero mis intereses generalmente oscilan
entre temas muy sociales, pero los abordo o el tratamiento que les doy es muy fantástico, ¿no? O sea, a mí me interesa la realidad como un momento desde donde puedo cenitalmente mirarla, pero mi aproximación a ella no me interesa de forma real, ¿no? Siempre, quizás, una de mis grandes luchas que a nivel personal que he tenido es separarme del rigor de la fotografía documental y fotoperiodista, que es desde donde nos enseñaron las prácticas muy arraigadas a la fotografía mexicana, ¿no? A la fotografía del blanco y negro, a la fotografía, en donde desde mi perspectiva parecía una mirada muy condescendiente sobre los demás. Quizás esa lucha también tenía que ver con la edad y con la edad en la cual yo estudié fotografía y revelarme un poco sobre cómo tenía que continuar estos legados fotográficos y mirar de una forma y yo quería mirar hacia otra. Entonces esa forma esa búsqueda me lleva a vivir o mudarme a Nueva York, quizás con la idea de buscar mi propia voz. Creo que como artistas lo más difícil es justamente la búsqueda de un estilo o de una voz particular desde donde nosotros podamos hablar, ¿no? Porque pues yo creo que los artistas tenemos un mundo, un imaginario, una vida interna llena de ideas, pero creo que lo más difícil y lo más bonito también es cuando encontramos cómo hablar de esas ideas de una forma totalmente individual. Estaba hablando mucho, por ejemplo, que algunos de ustedes se encuentran en esos procesos a través de la técnica o de artefactos como la Hasselblad, que les particularmente les han apoyado a encontrar esa voz, ¿no? Lo mío, para mí, esa voz viene más bien como desde la fantasía, de recordar cómo miraba, o cómo me imaginaba, o cómo interpretaba para mí mismo mis ideas desde cuando era niña y desde donde realmente no había restricciones ni paradigmas altos todavía, ni había construido realmente ningún tipo de estereotipo o prototipo, sino que era una visión totalmente libre, nada paradigmática. Y creo que esa recurrencia me ha mantenido muy fiel y muy firme a cómo quiero seguir mirando, ¿no? Como no perder la sutileza, la emotividad, la conexión con la fantasía desde donde ve una alma joven, una alma infantil. Entonces, por eso creo que mi trabajo siempre recurre a eso. Por ejemplo, en el caso de los superhéroes, que es la que voy a hablar ahorita, voy a compartir la pantalla, habla justamente de cómo mirar un tema que es bastante duro, bastante complejo, bastante lleno de capas, que tiene que ver con la migración y tiene que ver con ejercicios económicos y sociales que han estado ahí en discusión por siglos, ¿no? Realmente desde donde el problema de la migración ha sido abordado y generalmente pues tiene que ver con cómo los gobiernos se aproximan a él en temas de campaña política, ¿no? La invitación que hacen a los migrantes a unirse a un cierto modo de pensamiento, pero que después sabemos que solamente es una cuestión política, ¿no? Pero que siempre estas personas están como de manera de sándwich en medio de muchas situaciones turbulentas y que en realidad siempre están siendo señalados como personas que son indeseables para los países. Ay, no puedo compartir. ¿Dónde está el compartir? Perdón. Mira, Dulce, lo tienes en la barra de Zoom abajo, que ves que pone compartir pantalla con una flechita. Es que no lo encuentro. Ya la vi. Sí, ya la vi. Vale, y ahí puedes seleccionar la que... Ahí estás. Vale. Bueno, ahora entonces, estamos viendo tu escritorio, ¿eh? Sí. Los superhéroes, pues es esta serie, ¿no? Que no fue mi primera serie, pero quizás es la serie que me ha abierto la oportunidad de dialogar y de discutir más
cercanamente sobre mi trabajo y que desde luego pues ha marcado mucho mi cuerpo de obra y pues muchos de los ejes de mi interés, ¿no? Entonces, donde es un poco un acto autobiográfico que define quién soy yo como persona, mis búsquedas y mis anhelos personales, pero claro, tratado a partir de el uso de estos trajes de los superhéroes de Marvel y DC, con el fin de darles una identidad a estas personas que viven su cotidianidad completamente en anonimato, pero que la fuerza laboral y la fuerza económica de sus remesas, del dinero que ellos mandan, ¿no?, a sus comunidades de origen, pues son el pilar del pilar económico y social y el tejido amoroso, ¿no?, de la conexión que aún tienen con sus comunidades. Entonces, para mí, tratar este tema tan complejo y también tan sobado cada vez que va a haber una elección, ¿no? Me parecía bien importante tomarlo desde un lugar bien chabacano, ¿no? Desde un lugar muy irónico, porque creo que estamos muy acostumbrados a mirar temas sociales justamente, ¿no?, desde el dolor. Estaba cansada de ver el trabajo de migración en donde la gente se veía en la bestia, mutilados, sufriendo, y yo siento que nunca hemos empoderado a la gente y dignificado, justamente tratando los mismos temas, pero viéndolos realmente como superhéroes, ¿no? Para mí era muy importante que estas personas tuvieran los eleváramos a superhéroes, justamente para confrontar el tema del qué significa el concepto de heroísmo. Entonces, bueno, este proyecto pues lo logré. Yo también he trabajado toda mi vida con cámara analógica. Esta es una Mamilla 7.2, medio formato. Entonces, bueno, ahora que trabajo con cámara digital, pues me aplaudo y veo, ¿no?, lo complejo que había sido en ese momento, pero pues que no tenía una forma de relacionarlo, porque pues no había cámara digital. Entonces, tratar con gente que es migrante y que tiene pues, condiciones laborales precarias y que además vive en miedo y anonimato, y luego pues todavía el tema de la técnica, ¿no? Porque pues yo en realidad iba ahí al lugar sin el permiso, de una forma muy clandestina, y me aproximaba al espacio lumínico de las condiciones que habían. Entonces creo que eso fue un reto bien importante para mí, en el hecho de ser una fotógrafa que no solamente estaba viendo algo que estaba fijo o algo que no se movía, sino estaba hablando de una persona en mucha vulnerabilidad, en donde tenía que ver como todo lo que sucedía alrededor y resolverlo. Eso me pareció algo bien interesante para mí, porque siempre había hecho ejercicios en donde las cosas estaban estáticas o las podía controlar, y al no tener absolutamente ningún control, ni siquiera de la psicología de ellos, porque no les había platicado un poco a cada uno de cuál iba a ser su rol y sobre todo como incentivarlos desde la parte, motivarlos desde la parte humana, ¿no?, por el hecho de participar en este proyecto y buscar quizás como levantar, ¿no?, como algún tipo como de pensamiento colectivo sobre lo que yo quería hacer. Aún así, pues seguían estando en sus lugares de trabajo, en donde pues totalmente son vulnerados, ¿no? Entonces, este proyecto pues lo hice más o menos en 10 años, porque, por ejemplo, hay unos retos muy, muy importantes como esta foto, ¿no?, que no solamente implicaba una situación de riesgo, sino también implicaba permisos. Y como sabemos, ¿no?, pues la sociedad americana después de las Torres Gemelas, pues cambió muchísimo en temas de seguridad, y entonces pues también pensar que los proyectos artísticos tienen una logística y una gestión importante, pues también me parecen como bien, bien interesante, porque desde la planificación toman otro sentido, ¿no? Y luego también llevarlos a
institucionalizarlos, porque me parecía que era importante que las instituciones también se involucraran en este tipo de ejercicios, y entonces empecé como esta parte que también me gusta mucho sobre ser artista, que es la gestión, ¿no? La gestión de mi propio trabajo como autorrepresentación, y involucrar, por ejemplo, aquí al Museo del Barrio para que comisionara también trabajo, porque creo que pues que tenemos que trabajar más bien como en una lógica como de comunidad, ¿no? En donde el artista no tiene que estar como solo haciendo su trabajo y luego esperar a ver, sino que realmente creo que las instituciones, los museos sensibles y afines, pues tienen que ir entendiendo que el crecimiento de un proyecto, de un artista, depende mucho también de la labor mesiánica que ellos hacen. Después, pues también tuve el apoyo de algunas otras instituciones como la Fundación Ford, en donde pude también llevar este proyecto a otras audiencias, que no nada más era el mexicano migrante, sino también el latinoamericano, ¿no? Y poder también crecer mi producción personal a otros niveles, en donde pasaba totalmente de la precariedad, ¿no? O sea, de tener un personaje enfrente y fotografiarlo, a tener ya pues un núcleo de amigos, un espacio rentado, hasta un chango amaestrado para poder hacer lo más cercano a los personajes en ficción, ¿no? Obviamente pues también hubo mucha investigación sobre cuáles eran los superpoderes o cuáles son los superpoderes de los personajes en ficción, como para poder también pues interpretarlos de la mejor manera, y buscar al migrante que tuviera esas características que pudieran de alguna manera replicar la conexión entre la ficción y la realidad. Y luego pues hacer un autorretrato en donde pues me disfrazo de la mujer invisible en un espacio ya en México, en donde se hacen calcetines, y pues también haciéndoles un tributo a las mujeres que trabajan en las maquiladoras y que son pues prácticamente mujeres invisibles, ¿no? Y bueno, esta es una de mis series, que como les digo, pues sí tardé un tiempo en realizarlo, pero después me distraes, Manuel. Estaba un poco cansada de ese proyecto, porque bueno, no solamente pues lo hice por muchos años, sino que también distribuirlo pues toma mucha energía, y ya mis intereses como artista pues estaban también cambian, ¿no? O sea, cambian, y también creo que la parte de producir estas fotografías, así como les conté, rápido y bajo ciertas circunstancias de riesgo, pues ya me habían un poco como cansado, y ahora quería explorar el estudio, ¿no? El estudio y la estética de la iluminación controlada, y romper también un poquito con el tema de Dulce Pinzón, es la fotógrafa de los superhéroes, y abocarme a otros intereses que también me gustaba construir imágenes que parecieran un tanto glamurosas, irreverentes, y agrandar mi equipo de trabajo, en el sentido de que otros artistas pudieran colaborar como maquillistas o como diseñadores de vestuario. Y pues este fue un poco el resultado, ¿no? Siento que es un proyecto que fue como este respiro para mí, porque me ayudó, como cuando uno ya está como saturado de olores, y agarras el café y lo hueles, y puedes volver a empezar como con algo fresco. Pues este proyecto me ayudó a eso, ¿no? También a elaborar como una cierta bitácora de los amigos más cercanos, que también somos migrantes, y que también de alguna forma fuimos a Nueva York en búsqueda de nuestros sueños, y creamos aventuras que nos llevaron a una formalidad en el trabajo, y que también me gustaba como ver como detrás de su alma, y poder quizás retratar su alter ego, ¿no? Entonces eso de crear personajes es algo una línea que siempre me ha entusiasmado, y que no ha cambiado.
sí, lo que ha cambiado es más bien como mi técnica y quizás como a qué nivel lo llevo puede ser desde un acto muy fijo hasta ahora un acto más performático. Entonces, bueno, este proyecto que se llama People Like, lo empecé a construir también entre vivir en Nueva York y vivir en México. Y luego, pues, me volví mamá de este chiquito. Emprendimiento personal de ser mamá, pues me cambió y me construyó muchas de las, como decías tú, Estela, que siempre he sido activista, pues me despertó nuevamente esa vena política activista en donde dije, la verdad es que creo que este planeta está bastante jodido y lo quiero componer un poco porque pues si ya tengo un hijo, pues ya no estoy sola y ya hice digamos, un acto sumamente hedonista que es tener hijos y ahora pues creo que siento que tengo que de alguna manera contribuir discursivamente para aportar algo sobre él. Entonces siempre el tema de los animales me había causado también como mucho estrago y también yo desde muy joven fundé Greenpeace aquí en la ciudad a donde crecí y ahora vivo otra vez por un tiempo. Y regresando un poco como a la parte académica de dar clases, me platican que hay un museo que yo conocí cuando era muy niña, que es un museo de historia natural que estaba a punto de ser demolido porque no había ningún tipo de instrumentación política, ningún tipo de condicionamiento porque los animales en la taxidermia se estaban pudriendo y era pues un cazador ahí que mató a 2,000 especies y que les regaló la taxidermia a este museo que jamás tuvo presupuesto. Entonces, a mí lo que me interesó de ese lugar es como gestionar un permiso de un año para poder hacer pequeñas intervenciones y crear un diálogo y una metáfora justamente sobre la relación enferma que tenemos los hombres con los animales y la naturaleza, pero poniendo y dignificando a los animales y los humanos siendo un poco víctimas de ellos, ¿no? Entonces, hice estas imágenes en donde creo estas alegorías sobre la relación humano-animal. Y también como retomando un poquito de mi interés sobre la pintura clásica danesa y la iluminación muy Vermeer y Rembrandt, pues siempre me ha interesado como esta cosa estética claroscuro, ¿no? Dulce, una pregunta. Dígame. Este proyecto es el proyecto en el que se enmarca la fotografía que presentas en la galería, ¿verdad? Sí, ahora que llegue allá, porque ese es como el parteaguas para la otra siguiente serie, pues esa foto justamente sucede porque estabas viviendo en la Ciudad de México y conocí a esta chica que se llama Andrea, porque hacían unas fiestas interminables al lado del departamento mío y le fui a tocar así como tengo un chiquito que no puede dormir y por favor bájenle, y entonces sale esta chica así como súper rockabilly, como un look súper atemporal y le pregunto si es modelo y me dice que no, que es la novia de un chico que toca en una banda. Entonces les digo, mira, yo estoy haciendo unas fotos para un proyecto personal, ¿les gustaría colaborar? Entonces ella me dijo que sí. Yo tenía una comisión de Perrier, un sonamaco, para hacer unas fotos. Entonces dije, bueno, igual le aprovechamos la sesión con ella, que tiene un look como súper fresco para mí. Y bueno, pues estaba este león ahí todo tirado, lo levanté, la coloqué y se volvió pues una foto bastante icónica, pero también se volvió un ejercicio entre ella y yo de mucha complicidad, porque empezamos a partir de esta foto. Bueno, ella estaba embarazada de un mes ahí de su bebé. Ganamos esta comisión, ¿no?, de Perrier, pagamos su maternidad con el dinero parte del dinero que nos dieron, y empezó una complicidad de mujeres, ¿no? Una complicidad que ha durado 12 años y por lo cual tenemos 3 series trabajando juntas. Por ejemplo, se convirtió también en el boleto, ¿no? El boleto del
aquí está, del Palais de Tokio, ¿no? Que es este museo en París. Y bueno, hemos hecho como muchas cosas interesantes con esta serie, que para mí era un ejercicio un poco como de jugar, un poco de colocar mi frustración y mi sensación de haber aportado un hijo a un espacio en donde ya es un planeta hipersaturado. Y entonces este proyecto me ayudó mucho a, pues justo eso, ¿no? Creo que para eso hacemos nosotros al arte, porque pues al final estamos tratando nosotros de tener un diálogo con nosotros mismos y hacernos un poco más felices, ¿no? Entonces, el proyecto fue la primera vez que hice un autorretrato con mi hijito, porque también me parecía que era importante también tener esta comunicación con él, y además pues él es el que digamos que me motivó emocionalmente a hacer este proyecto. También empecé a hacer bodegones en donde los animales que yo encontraba tirados en el museo, pues los levantaba, los recogía y les daba esta pues dignificación, ¿no? Porque esta cabecita, por ejemplo, me la encontré y la volví pues un homenaje, ¿no? A este pájaro que quién sabe cuál ha sido su historia, pero pues alguien lo mató y él no quería, ¿no? Lo mismo que esta mariposa y estos pajaritos y esta hipopótamo bebé y esta cabeza y esta otra cabeza. Entonces, bueno, sí, pues es algo bastante cruel ese lugar, pero también tengo que decirles que fue algo bien interesante porque este proyecto me politizó muchísimo en esta ciudad. Y después de varios años de que estas series, bueno, pues tomaron una formalidad y exposiciones y así, bueno, se logró reabrir el museo, en lugar de demolerlo, se logró abrir, y estos animales, pues bueno, ahora están ahí ya un poco más dignificados, pero sobre todo, pues se volvió un museo que tiene 5 salas, que se llama Evoluciona, y que los niños de esta ciudad pues lo pueden visitar. Bueno, ahorita no porque es pandemia, pero es el museo más visitado de la ciudad, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera educar también es un ejercicio que puedes lograr a través pues de situaciones que podrían ser tan horribles, pero que de alguna forma hay que aprender a darles la vuelta y hay que sacarle pues lo mejor, ¿no? Y ya, bueno, para acabar rápido voy a hablar sobre lo que pasó con nuestra complicidad de Andrea y yo. Entonces empezamos así. Muy poquito tiempo, perdona que te cortes, que tenemos como media hora para hacer unas preguntas. Ya, bueno, pues esta serie que se convirtió en otra subserie, en donde la retraté todos sus procesos personales, a través también como de construir imágenes que tenían que ver entre ella, yo, hijos, y romper ciertos paradigmas sobre las mujeres, ¿no? Y bueno, ese es un poco de mi trabajo. Tengo bastantes otras series, estoy trabajando en un par más que tienen que ver con sororidad y con mujeres y plataformas de mujeres, y bueno, siempre el tema de la mujer es algo que me ha interesado muchísimo. Y pues bueno. Si te parece, volvemos atrás a la pantalla con todas, porque yo lo que quería era, bueno, más o menos... Sí, perdona, ¿cómo Marta, tendrás que dejar de compartir. Ahí, exacto. Yo quería, bueno, antes de darte a pasar las preguntas, pues mostrar simplemente, también compartir pantalla a la página web de Cómo ser fotógrafa para, bueno, que queráis conectaros más adelante, la veis más despacio, pero sobre todo también mostrar las fotografías que tanto Dulce, Irene y Estela pues están ofreciendo dentro de la galería, ¿no? Y que en el caso de Dulce nos ha contado un poco su imagen, ¿no? En qué consiste y en qué proyecto se enmarca, pero me gustaría saber también de Irene y Estela pues que nos cuenten un poquito muy brevemente en qué consiste la imagen que presentáis en la galería.
voy a compartir pantalla un momentito. Esta es la página web de cómo ser fotógrafa. Entonces, si vais a Gallery directamente, pues bueno, aquí aparece la fotografía de Dulce Pinzón. Hay otras autoras que iremos presentando a lo largo de las diferentes sesiones en el ciclo, iremos presentando los trabajos. Esta es la imagen de Irene, que me gustaría, Irene, pues que nos contaras un poco en qué consiste, bueno, que nos contaras un poco esta imagen, ¿no? ¿Qué significa para ti? ¿En qué proyecto se puede marcar? ¿O en qué sensación, en qué emoción concreta enmarcas esta historia? Sí, no sé si queréis que enseñe un poquito también fotos de la misma serie que había preparado en mi pequeño PDF, brevemente, por supuesto. Pero si queríais, podría compartirlo y así ven un poco Pues cómo fui construyendo la imagen y tal, que creo que puede ser interesante. tiene que ser muy breve porque Sí, tranquila, no te preocupes. para preguntas. Más breve, vamos, no puedo ser, voy. A ver. Compartir pantalla. Aquí. Os dejo en el chat de la web por si queréis visitarla. Vale. Bueno, como explicaba antes, va a ser muy breve, lo prometo. Esta fue, creo que, de las primeras veces en mi vida en las que fotografié a alguien que no conocía absolutamente de nada. Puse un pequeño post en Facebook en aquel entonces, que todos teníamos Facebook. Es que hace muchos años, hace 2013 hice esta fotografía. Y realmente quería explorar mucho la zona de la naturaleza de Bilbao porque había visto en internet, conocía gente que había hecho fotos allí y realmente muchas veces hago proyectos que son también muy conceptuales, que me vuelcan muchísimo emocionalmente y hago otros simplemente por divertirme porque la fotografía también es eso. Yo creo que no todos los proyectos del mundo tienen que tener una base conceptual brutal y normalmente lo que hago yo es combinar uno en el que me vuelco un montón y otro en el que me dejo llevar. Y este fue uno de esos proyectos en los que me dejé llevar. Estas fotografías no las he expuesto nunca, las voy a exponer por primera vez de este año en Bilbao, precisamente en un festival de fotografía en octubre. Y me hizo mucha ilusión que Marta eligiera esta foto, simplemente porque puse esta fotografía para felicitar la Navidad y la puse en Instagram y se enamoró de ella, entonces me apetece mucho darle un recorrido realmente a esta serie porque no la tiene. Recuerdo que hice un pequeño librito, fanzine, yo desde hace muchos años también empecé a hacer fotolibros. Y este fue uno que lo hice colaborando con Nuria García de Veo Arte en Todas Partes, que también escribe, y luego José Antonio Vallejo, que hizo algunas ilustraciones. Y estos eran pequeños fanzinitos que yo hacía para divertirme y para todas esas fotografías que tampoco tenían un peso como mi obra, pero que quería presentar de otra manera y contar una pequeña historia. El título de la serie es Feelings y es pues eso, un poco eso, el dejarse llevar a través de la fotografía, el autodescubrirse y el conectar con otra persona. Así que es una sensación tan pura y tan bonita que mira, la tenéis a la venta en exclusiva a través de cómo ser fotógrafa. Y esa ha sido muy breve. Perfecto. Estela, pues comparte tú entonces tu fotografía directamente y nos cuentas de qué va esa historia de un perro y un... Y un gato. Bueno, es que yo tengo 7 animales por aquí. Y de hecho, bueno, esta es la fotografía. A ver, voy a cerrar esto. Ella es Chloe y ella apareció justo antes del confinamiento, abandonada a mi barrio. Normalmente todos los años recojo entre 3 y 4 galgos abandonados por aquí y ella pues se quedó. Pero ya tengo otra galga, otro perro y 4 gatos. Entonces, esto forma parte de un proyecto que se llama Resiliencia. A ver, que es que os quería enseñar. Yo antes de esto compré esta libreta súper mona y en ella escribí cosas como quiero que el mundo se paralice y tener tiempo para observar y para fotografiar la belleza que tengo a mi alrededor, ¿no? Como ese mundo más pequeño y más cercano que siempre pasa como un poco desapercibido, ¿no? Hablar de lo cotidiano, poner el foco en lo que tengo más cerca, pero nunca tenía tiempo para hacerlo. Entonces, cuando llega la pandemia, el mundo se paraliza
Y bueno, al principio me bloqueo como todo el mundo, pero luego cuando empieza la fase 1, de repente, boom, y no paro de hacer fotos y estoy todo el día con la cámara y entonces genero un mundo nuevo y paralelo a lo que estamos viviendo y me concentro solamente en la belleza que tengo alrededor, ¿no? En mi casa o en la esquina de mi casa, ¿no? Porque este árbol pues es en la esquina de mi casa, ¿no? Y de ahí nace este proyecto que es cortito, son 13 dípticos, yo nunca había trabajado en díptico y tengo tiempo de repente para observar esa luz que entra por la ventana que antes no me había dado cuenta de que pasaban estas cosas en mis paredes, ¿no? De que tenía la cámara siempre preparada, por ejemplo, estas escaleras cuando subía, hostias, el rayito de eso, y iba corriendo por la cámara, la tenía siempre preparada con batería y a mano para, en cuanto pasara algo así, fotografiarlo, ¿no? Entonces puse muchísima atención lo que tenía alrededor y generé pues como vínculos con lo que tenía, con los objetos, con los espacios, con la belleza y creé un mundo paralelo que lo necesitaba para poder salir un poco de todo este caos de la pandemia que me tenía ahí como bastante bloqueada, perdí como de repente, bueno, como todo el mundo, ¿no? Todo el trabajo, fue muy exagerado, ¿no? Todo el mundo perdió muchas cosas, ¿no? Pero yo hablo de mi caso en particular, ¿no? Además, justo se publicaban las fotos que hice de los Reyes y a los pocos días llegó una pandemia, entonces como de repente salió mucho trabajo, de repente desapareció y sentí que volvía a la casilla de salida otra vez, ¿no? Y esto me ayudó a quitarme un poco esa sensación y a centrarme en otra cosa, ¿no? Y es como, ostras, ahora tienes tiempo de fijarte en esa luz, esta luz que estos colores yo nunca me había dado cuenta que pasaban todas las tardes, ¿no? Y dije, hostia, si es maravilloso, lo que te está pasando realmente es maravilloso porque tienes tiempo de sentir, de pensar, de observar, de mirar a tu alrededor, de disfrutar de otra manera, ¿no? Y al final me encantó este confinamiento, volvería a confinarme, volvería al toque de queda y me di cuenta, esto por ejemplo, la foto de la izquierda es, voy a tirar la basura, vuelvo y digo, jo, mira, la mampara que tengo a la entrada de mi casa está llena de gotas de lluvia y entonces la ilumino con una linterna y pasa esto, ¿no? Esto, bueno, el díptico este lo hice según fui a tirar la basura y cogí una linterna y descubrí que el mundo con una linterna era maravilloso, que cambiabas el aspecto del mundo, ¿no? Y esto también es con la linterna, de irme por así a la esquina, que había un pájaro muerto, por el día no me gustaba, pero por la noche dije, wow, con la linterna. Y entonces descubrí un mundo fascinante que tenía a mi alrededor, sin moverme de casa solo a unos metros. Y este es el proyecto que hice y de donde sale la imagen de Chloe con el árbol de la esquina. Esto, por ejemplo, fuimos al campo, mi novio y yo, que quería intentar hacer un conejo, ningún conejo se quedó ahí, ni de coña, pero cuando dio marcha atrás dijo, hostia, mira qué chula la luz roja que sale de la marcha atrás. Dije, ah, pues mira qué guay. Entonces bajé y con la linterna, entonces tanto él como yo estábamos como muy atentos. No era nada preparado, sino que era como poner mucha atención en lo que pasaba alrededor. Y esto es, ya está. Voy a dejar de compartir. La verdad es que lo de la pandemia nos ha dado a todos un ejercicio de introspección a todos los niveles. Sí, sí, a mí me ha encantado, al final me ha encantado. Al principio fue un caos y dije, Dios, todo lo que he perdido, ¿no? Todo el trabajo. Y Pero luego me encantó, la la verdad. pregunta es ahora, ¿ahora qué? O sea, ¿cómo se está viviendo ahora el momento y cómo se plantea el futuro, ¿no? Yo no sé, Dulce, tú, por ejemplo, en México, ¿cómo es la situación? Si realmente estáis confinados, ¿qué tipo seguís ahí en estado pandémico pleno? Aquí. No, lo que pasa es que pues nuestra economía no está para encerrarse, ¿no? O sea, cuando el 80% de las personas ganan menos del salario mínimo, un salario mínimo, pues yo creo que es una utopía el hecho de del confinamiento, ¿no? Se confinó la gente que pues tiene un refrigerador con comida y ahora pues el acceso a las vacunas pues también está dando una pauta de apertura, pero pues mucha gente pues no se puede todavía vacunar porque pues aquí está por edades, pero también creo que la masa crítica de la gente productiva es la que está afuera y es la que no se ha vacunado por su edad. Entonces, bueno, hay plazos en donde volvemos a las cifras y el semáforo otra vez se va a lados alarmantes y luego, bueno, son una serie de políticas públicas que determinan
quién puede confinarse y quién no puede confinarse, ¿no? Pero yo creo que al final también una de las cosas que suceden en México que son muy favorables es el clima. Entonces el clima permite que las actividades se puedan hacer mucho al aire libre y eso pues también ayuda, ¿no? Entre que la economía no da para confinarse y tenemos un buen clima, pues yo sí siento que el confinamiento sucedió solamente un par de meses y después pues todo el mundo tuvo que salir a la calle a buscar el sustento, ¿no? Pues sí, es envidiable, porque yo hablo desde Inglaterra y precisamente aquí es todo lo opuesto. El clima no acompaña nada y el confinamiento se lleva también de forma más dura, ¿no? Porque no puedes salir. Claro. Como queda un poquito de tiempo, no sé si hay gente que le apetezca hacer alguna pregunta. Estamos abiertos en el chat o directamente a viva voz. Y si no, pregunto yo. Pregunto yo un poco a nivel reflexión. Yo quería haceros una pregunta a las tres, si creéis que hay algo en particular que pueda definir la fotografía hecha por mujeres. ¿Cómo veis vosotros este planteamiento, ¿no? Esta fase exponencial también de mujeres fotógrafas, ¿no? Que están apareciendo y de nuevas visiones? ¿Y cómo vosotras creéis que define, qué es lo que define, ¿no? la fotografía hecha por, si es que existe algo o no? O sea, ¿cómo lo percibes? A mí me cuesta un poco definir eso, pero sí que es verdad que a veces ves imágenes y dices, esto está hecho por una mujer, no sé por qué, ¿no? Pero sí que creo que tenemos otro tipo de sensibilidad, que vemos la belleza de otra manera, pero no sé, lo pensaba ayer, digo, jo, fíjate, este fotógrafo que tiene como esa sensibilidad que yo le atribuiría a una mujer, resulta que es gay. No sé si está relacionado, ¿no? Como que esa parte hetero, así tal, siempre creo que les cuesta más ver la belleza. Es que me pasa con los alumnos, hablo del retrato, les cuesta más, por ejemplo, en la fotografía de retrato, darse cuenta de cuando alguien gesticula, por ejemplo, ¿no? Es algo que diferencia mucho del hombre y de la mujer. Pero si es un buen fotógrafo de retrato, digo, mira, al final este es gay, ¿no? No sé. Pero no sé si hay algo que nos diferencia tanto como para fotografía hechas por mujeres, fotografía hechas por hombres. No lo sé. Justo el otro día hablaba también con Irene de que para nosotros coincidíamos en que había sido más fácil retratar a mujeres que retratar a hombres, ¿no? Que se prestaban más a la idea de ser retratados desde un punto de vista femenino. Tú, Irene, además, que estás haciendo desnudos. Claro, es que yo tengo un ventajón ahí, porque yo muchos de los proyectos que hago no los podría hacer si yo fuera un hombre, y yo lo tengo muy claro, ya puedes ser súper gay. Hay energías entre mujeres que se crean y que creo que es muy difícil. Yo, por ejemplo, no tengo, o sea, me encanta también hacer fotografías a hombre, pero me cuestan también mucho más porque por su parte también son muy reticentes, ¿sabes? También fotografiamos, creo que el cuerpo de una mujer, esto es una teoría mía, no sé si alguien se sentirá identificado o identificada, pero porque es mi cuerpo, yo conozco mi cuerpo, ¿no? Entonces al enfrentarme al cuerpo de una mujer, como que yo ya sé dónde, ¿no? Y ya lo conozco de alguna manera, todos tenemos un cuerpo diferente, pero evidentemente la fisionomía de una mujer, pues al final es como una zona de confort, ¿no? Y siempre me encanta fotografiar hombres. De hecho, en la exposición que tengo en Foto España este año tengo un montón de hombres y la gente me dice, ¿ahora fotografías hombres? Y digo, lo he hecho toda la vida. Pero ahora es cuando realmente también yo evoluciono y veo cómo tengo que hacerles sentir delante de una cámara. Normalmente, evidentemente, la gente que fotografía, y no todas, son bailarines, gente que trabaja con su cuerpo también. Pero de todas formas sí que, por ejemplo, en la última serie he fotografiado 3 hombres que no se dedican absolutamente a nada de arte y son maravillosas las fotografías, pero yo creo que tienes que crear un ambiente y que ese ambiente lo tienes que crear siendo hombre, siendo mujer, y que evidentemente si tienes un valor más femenino, más sensible, más tal, ya seas hombre o mujer, vas a conseguir mejores fotografías. Depende de lo que quieras fotografiar, claro, porque imagínate que yo quiero fotografiar pues gente del deporte, no sé qué, pues a lo mejor mi energía no es la adecuada para ese tipo de fotografía. Creo que una vez Miguel Trillo me dijo, porque le dije, dame un consejo que estoy empezando hace 10 años,
me dice, una buena fotografía es aquella que es un espejo de ti misma. Y creo que ahí tenemos que llegar. En la fotografía femenina yo creo que se caracteriza mucho por el interés sobre la autorrepresentación, ¿no? Y todo es una investigación, ¿no? De alguna manera es una búsqueda. Eso es. Una búsqueda y todo el asunto de los estereotipos pues es algo que también nos toca directamente y nos interesa en general. Yo pienso que es un interés común, ¿no? Que se puede ver desde diferentes ojos, pero es bastante recurrente. Luego, a nivel estrategias, ¿cómo pensáis que las fotógrafas, qué se puede hacer, ¿no? ¿Cuáles son las estrategias de visibilidad, aparte del proyecto como ser fotógrafa? ¿Cuáles son las estrategias de visibilidad actuales, ¿no? De dejarse ver y que también pienso que son las redes sociales, no quiero recurrir al tema de redes sociales y cómo enfocáis esto dentro de la fotografía, ¿no? Porque una cosa es colgar fotos en las redes sociales y otra cosa es ser fotógrafo, ¿no? Fotógrafa. ¿Vosotras cómo os veis, cómo os manejáis en esa dualidad, ¿no? de ámbitos? Dulce, por ejemplo, Me ha hablado ya antes. hacemos un recorrido. Dulce, Estela, Irene. Ay, oye, Marta, también se me había olvidado decirte que muchísimas gracias por la invitación y que tienes un set precioso, tienes una iluminación muy linda alrededor de ti. Gracias. El ámbito del trabajo y de la visibilidad como mujeres, creo que, bueno, es que yo tengo que hablar desde mi trinchera, ¿no? Como muy personal. O sea, yo soy mamá, entonces pues sí creo que he construido alrededor de mí una cierta organización que tiene que ser una logística que tiene que ser muy precisa, ¿no? O sea, porque tengo los tiempos muy cortos, tengo muchos intereses y tengo que atender pues también los intereses de mis hijos. Entonces creo que eso me ha hecho muy hábil y me ha hecho muy diestra, ¿no? Me ha hecho una persona muy enfocada, porque entonces sé precisamente que tengo cierto tiempo, estas labores que comparto también con una familia, y entonces creo que me ha hecho mucho más asertiva. Y creo que las mujeres en general, yo he visto, o sea, en el ámbito laboral, somos muy enfocadas y somos esta cosa que es muy sobada, pero que es muy cierta, la multitasking, ¿no? O sea, que somos capaces y hábiles para muchas cosas a la vez. Me parece que es una habilidad femenina que yo aplaudo mucho y en mis colegas también la veo. Y también el hecho de formular, o sea, a nivel emocional y a nivel sensibilidad y a nivel cómo articulas todo este lenguaje, se traduce también muchísimo en cómo gestionas a través de también procesos muy empáticos. Y creo que la empatía sí es algo que no solo, no sé si es algo muy femenino, pero que cuando eres mamá se despierta al 2000 y también te permite pues dialogar contigo desde otro punto, desde un punto muchísimo más personal, muchísimo más intenso, y eso me ha ayudado mucho a construir mi trabajo y a ser muchísimo más efectiva. Estela, ¿tú qué opinas? Bueno, nos has preguntado sobre la visibilidad, ¿no? ¿Cómo hacemos que nuestro trabajo sea visible, ¿no? Aparte de las redes sociales, que sirven mucho, en mi caso, sobre todo, ha sido a través de la docencia, a través de las ponencias, ¿no? Y ahí yo doy talleres de retrato, pero también les hablo de mis proyectos, también les he hablado de FES, he vendido ahí libros para aburrir, ¿no? En los talleres. Y eso hace que, o sea, vienen 15 personas a un taller, luego le hablan a otras 15 personas, o cada uno le habla a una persona, y hace que tengas mucha más visibilidad, ¿no? No solo las redes sociales, sino el estar en contacto con tantas personas, pues yo creo que en mi caso es lo que más ha movido mi trabajo, la verdad, el ser profesora. Irene. Y para mí, un poco también como Estela, también soy profe en varios países, como has dicho en la presentación, y luego también que empecé muy pronto a trabajar con galerías. Aprendí también a comunicarme, porque yo antes era una persona que evidentemente, o sea, hablar con desconocidos me perturbaba muchísimo y he ido como
ahora me flipa, me encanta, o sea, me encanta hablar con todo el mundo y es una cosa que he desbloqueado mucho a raíz de tener que explicar mis fotos, de tener que mostrar mis fotos, de tener que vender mis fotos y al final, pues eso, participar en galerías, eventos de fotografía y de arte, creo que es algo que me da muchísima visibilidad y luego además todo eso pues se va recopilando pues en redes sociales o en mi blog, el Patreon este del que os he hablado, que tengo una comunidad y que creo que ahora mismo es interesante que nos movamos un poquito en comunidad y creo que como ser fotógrafo al final también, ¿no? Es como vamos a congregarnos y a hacer fuerza entre varias personas y creo que esta idea de comunidad es muy interesante para los tiempos que estamos viviendo porque ahora estamos conectados con México, estamos conectados con Londres, bueno, yo estoy en Madrid ahora mismo, pero estaría en Berlín normalmente, y ver cómo nos podemos comunicar sin barreras a través de Internet es muy interesante para también dar a conocer nuestro trabajo en otra punta del mundo. Hay una pregunta aquí en el chat de Sí, Marc. eso te iba a decir, Marta, hay una por el chat, ¿quieres leerla o...? Sí, bueno, si quieres, me da igual, lo lees si quieres. ¿Qué consejo le darías a una persona que ha empezado con la fotografía hace poco? ¿Qué consejo le darías a una persona que ha empezado hace poco con la fotografía? ¿Vamos en orden así otra vez o...? Sí. Venga, estoy en orden, Dulce. ¿Cuál es tu consejo? Dios mío. ¡Qué difícil! ¡Qué responsabilidad! Bueno, mira, yo pienso que hay muchos, más bien qué tipo de consejo quieren, ¿no? O sea, que sea muy fiel, ¿no? Que sea muy fiel a lo que busca. O sea, creo que es dos partes. Una, como educarte mucho, como ser muy curiosa, como buscar todo el tiempo, qué decir, ¿no? O sea, como... Y luego, por otro lado, pues ser muy fiel, porque creo que la carrera artística no es una carrera como realmente de llegar a algún lado específico, sino más bien es como de resistencia y de obstáculos. Entonces, más bien se trata de permanecer y de ser feliz en el camino, más allá de pensar que hay un lugar específico donde hay que llegar y ese es el sentido del éxito, ¿no? Y yo creo que eso no va tanto por ahí, sino más bien como de resistir. Yo es una pregunta que le hago a los fotógrafos y a las fotógrafas cuando les retrato, también les hago una pequeña entrevista y esa es la última pregunta que les hago, ¿no? ¿Qué consejo le daríais a los fotógrafos y fotógrafas que están empezando? Yo voy a dar los que me dio mi profesor, que es lo que he dicho al principio, que me los dio hace como 27, 25 años por ahí y que los he llevado a rajatabla. Me dijo, mira, que mirar es gratis, piensa mucho antes de disparar, lo del trípode, que las fotos con trípode son mejor, en el tipo de retrato que yo hago. Evidentemente para hacer fotoperiodismo, no. Pero luego hay uno que me dijo que para mí es el más importante de todos. Si quieres dedicarte a la fotografía, dedícale tiempo de tu vida cada día a la fotografía. Tiempo puede ser mirar cómo entra la luz por la ventana y cómo va cambiando durante una hora. Tiempo puede ser ver una película y fijarte en la fotografía. O tiempo puede ser coger un libro de algún autor y mirarlo. No tiene por qué ser hacer fotos, pero me dijo, dedícale tiempo cada día de tu vida a la fotografía, si quieres dedicarte a ello. Y ese es mi consejo, sobre todo. Pues yo bebo de los consejos de Dulce y de Estela también. Bueno, vuelvo a decir el que me dijo Miguel Trillo porque me llenó de, o sea, me tocó algo por dentro que es que cuando no sé qué hacer siempre pienso en esa frase, ¿no? En plan que la fotografía sea un espejo de ti. Luego, buscar una voz propia. A mí el tema del estilo sí que es algo que me interesa, ¿no? Que alguien vea mi fotografía sin mi nombre y diga, es Irene Cruz. Podría ser otro consejo. Y luego, buscar influencias pero sin dejarse influenciar demasiado. Y también hablo de los profesores aquí, porque muchas veces a mí me vienen pidiendo opinión. Y yo he ido a pedir opinión cuando estaba empezando. Y muchos profesores me han dicho, no, bueno, este yo no lo veo, no sé qué, esta foto no me encaja. Y luego son las fotografías en las que yo he creído y he sabido decir, esta fotografía me gusta. Que a fulanito no le gusta, que es el director de la escuela, no sé qué, me da igual, me gusta. Y luego son las que más alegrías me han dado. Así que escuchar mucho, pero siempre tener una voz crítica y escucharse a uno mismo y decir, a mí esto me llena, me gusta, me representa, ¿no? Porque muchas veces esto es una cosa también de gustos, ¿no? Entonces hay gente con la que vas a estar más afín y gente que no. Y mis alumnos que me vienen, no, es que fui a una revisión de portfolios y tal, y me dijeron que esto no era bueno, digo, pero para ti es bueno, de verdad, o sea, tener un poquito de
creer en uno mismo. Cuando uno está empezando, que es difícil, porque claro, te expones a que te juzguen evidentemente y no dejarse doler fácil. Preguntarse a uno mismo si eso es bueno o no. Margarita luego pregunta, ¿y cómo permanecer? O sea, una cosa es cómo empezar y luego cómo permanecer. Pues siguiendo dedicándole cada día un ratito a la fotografía, como decía Estela, si tú lo mantienes, las cosas llegan. O sea, cuando uno pone energía en algo, esa energía viene, pero por ciencia, a ti, de otra manera. Sí, sí, yo creo mucho en la energía, donde la pones llega, pero tarda mucho en llegar. Sí, sí, no digo que no, pero... No, si no, no lo digo a ti, sino digo que la gente empieza a hacer fotos y a los 3 meses se piensa que ya, o al año, y esto no. Aquí llevamos años. Siempre se ha dicho que es una carrera de fondo, ¿no? Total. Joder, yo llevo 30 años y creo que es que estoy muy a mitad de camino. O sea, que me quedan 30 por lo menos para aprender, ¿no? O sea, yo siento que me queda muchísimo por aprender todavía. Y he dedicado tiempo cada día de mi vida a la fotografía, ¿eh? O sea, en serio. Pero es que es muy largo el recorrido. Entonces, que no tengan prisa tampoco, ¿no? Y que se disfrute. Claro, si siempre prisa, disfrutar del camino, y si el camino es maravilloso, no queréis correr. Si es que el camino es lo que hay, como decía Dulce, es que no hay un éxito final. El éxito es poder dedicarte cada día a lo que tú quieres y a lo que te gusta. Una búsqueda también. Hay otra pregunta que dice, ¿cómo identificáis cuando una idea puede transformarse en un buen proyecto? Dulce, te toca. Ay, pues mira, yo hablo mucho sobre las ideas, ¿no? Porque pues las ideas las tenemos todos. Ahora, la mayor parte de las ideas se nos escapan. Pero ¿cuáles vale la pena agarrarlas, atraparlas? Pues yo creo que es algo que te hace sentir mucha pasión, ¿no? O sea, alguna idea que te apasiona y que al otro día sigue y te sigue apasionando y al tercer día te sigue apasionando, bueno, pues ya es un proyecto, ¿no? O sea, ya nada más hay que encontrar los elementos para darle formalidad a esa idea, pero creo que uno lo sabe, o sea, yo creo que es algo que se tiene que preguntar, es un diálogo con uno mismo. Esta idea vale la pena y creo que puedo con ella vivir 10 años más. Bueno, pues entonces esa pasión que siento por esta idea es un proyecto. Exactamente. Es que yo creo que tienes que hablar de lo que te resuena por dentro y que te obsesiona. A mí mis proyectos han aparecido de una forma tonta, no los he ido buscando, no he dicho a ver qué me voy a inventar, no, sino que han aparecido y de repente bueno, es que es día y noche pensando en ello, ¿no? De una forma obsesiva. Y al principio puede parecer una idea tonta o pequeña, pero si de verdad crees en ello, si de verdad hablar de lo que te resuena por dentro, de lo que realmente para ti es interesante, al resto le puede resultar interesante. Si tú hablas de un tema solo porque está de moda o voy a no sé qué país, súper lejos, cuando no me interesa nada de lo que pasa en ese país, a mí ese tipo de proyectos no me interesan. Me interesan los proyectos que hablan de dentro, ¿no? Y de que hables de temas que te interesan de verdad, porque además un proyecto es una cosa muy larga, que requiere mucha energía, mucho tiempo, mucho dinero, mucho dejar de hacer otras cosas, y si hablas de algo que no te interesa, lo vas a dejar, ¿no? Entonces siempre hay que hablar de lo que te resuena por dentro, pero de verdad, ¿no? De lo que te obsesiona. Y ahí estoy yo siempre, ¿no? Yo cojo un tema y es que, bueno, no puedo parar de pensar en ello día y noche, ¿no? Lo tengo que llevar a cabo. Bueno, yo coincido absolutamente con mis compañeras, o sea, pero justo acabo de ver en tu web el proyecto de tu hermano y hablando un poco de proyectos, yo hice un proyecto sobre la escoliosis, yo tengo escoliosis operada y hace 2 años empecé un proyecto porque empezaron a aparecer en mi vida gente que había vivido lo mismo que yo y me pareció como muy interesante que eso ocurriera como en un espacio de tiempo. Entonces empecé a hacer fotos, empecé a pedir radiografías, pero dejó de tenerme el sentido, dejé de decir, ¿por qué hago esto? Y lo aparqué. Y ahora me ha vuelto, pero con una fuerza, todo. Y es decir, y mientras este tiempo, en 2020, pues he empezado a hacer y he hecho a lo mejor un par de series más que siguen además, que es que un proyecto muchas veces no tiene un principio y un fin, porque muchas veces dicen, no, 2020 has hecho esto, ¿no? Pero es que a lo mejor dentro de 2 años los proyectos beben unos de otros porque sigues siendo tú y evolucionas y tus proyectos evolucionan contigo. Entonces, yo creo que un buen proyecto es el que es auténtico, en el que en este momento te vibra o te resuena, como decía Estela, y que realmente te merece la pena todo ese esfuerzo, todo ese dinero, todo ese dejar de hacer cosas, lo subrayo. O sea, me dice la gente, ¿cómo te mantienes en la carrera?
he dado mi vida por esto. O sea, mi carrera es mi pareja. O sea, mentalmente mi carrera es mi pareja. Yo lo doy todo por ella, no sé qué, le amo, le quiero todos los días. ¿Cómo estás? ¿No? Es como... Los 3 primeros años que empecé con el proyecto de fotógrafos, no hice otra cosa que hacer fotos de fotógrafos. O sea, no viajé, no compré ropa, no fui al cine, no fui a cenar. Todos los regalos que me hicieron durante 3 años eran Carretes. Yo ya he hecho la lista. carretes. Y todo mi dinero, o sea, me iba en autobús siempre a Barcelona porque así tenía dinero para comprar carretes y iban a ver. Carretes, que sí, que sí. Claro, necesitaba, se lo hice sin un duro, pero me fascinaba hacerlo y me sigue fascinando, ¿no? Y si yo cuento cómo hice el proyecto de los fotógrafos, la mayoría de la gente lo habría dejado por el camino, porque las circunstancias eran, vamos, muy complicadas para hacerlo, ¿no? Tanto económicamente como de salud. Y seguí para adelante, mi padre no entendía nada, ahora ya lo entiende y sigo con ello, ¿no? Que 10 años después sigo con ello porque de verdad que me interesa, ¿no? Y según una tontería y llevo 115 retratos. Qué maravilla. 116 el jueves. Sí, sí. Sí, sí, eres mi próxima retratada. Y luego Marta en agosto. No hay una respuesta coherente, es cierto. Es una búsqueda y es así. No hay una respuesta definitiva al por qué hacer fotos y por qué haces, cómo generar los proyectos. Es como muy... Es Tiene la que pasión, fluir. como habéis dicho, la pasión. Pues yo creo que, María, cuéntanos, se ha acabado el tiempo, ¿no? Sí, efectivamente, estamos ya un poquito fuera. Como hemos empezado un poco más tarde, también quería dejar ese margen por no zanjar tan rápido. Pero bueno, si queréis así un cierre, una frase, un algo, Marta, que te apetezca cerrar de ciclo. Bueno, yo lo que quiero más que cerrar es como el continuará. O sea, que el día 14 de junio hay una segunda parte, un segundo episodio de este ciclo, ¿no? Y que se titula Universos, hemos titulado Universos, y vamos a ver el trabajo de Clara de Tezanos, que es una fotógrafa de Guatemala, Elena de la Rúa y María Platero, españolas las dos. Entonces os invito de nuevo a conectaros el 14 de junio. Os tenéis que inscribir, ¿no, María? Creo que sí. Sí, efectivamente es inscripción por la web, pero también se podrá ver luego en el canal de YouTube, igual que este, que está grabado y que se va a poder ver en nuestro canal de YouTube de Foto España. Y por supuesto también visitéis la web que está recién lanzada, hoy es como que se estrena, y cualquier sugerencia o comentario, lo que queráis, también podéis escribir al contacto que estará en la web. Eso por mi parte. ¿Los demás queréis despediros de alguna forma, decir algo? Bueno, yo como gestora de Instagram, pues lo he puesto aquí en el chat, invitando a todas las personas que estáis conectadas a que nos sigáis el proyecto, que vamos a luchar por un montón, que queremos dar visibilidad y balancear un poco esos números, y que realmente Marta se lo está currando enormemente, está haciendo un esfuerzo personal muy grande para sacarlo adelante. Entonces os invito a que os unáis a Instagram y estéis siempre atentos a las noticias y a nuestras novedades y a nuestras charlas, que al final el día 14 tenemos la siguiente. Bueno, y dar las gracias a Marta por el proyecto que está haciendo, tan necesario, lo he dicho al principio, y por el esfuerzo que estás poniendo. Y luego dar las gracias a una persona que acaba de escribir por aquí, gracias a Estela, doy fe que es muy buena profesora. Y nada, y que bueno, que ya es hora de que la mujer ocupe el lugar que le corresponde en el mundo de la fotografía, porque somos muchas, muy luchadoras, muy trabajadoras y muy válidas, y hay que escalar esto ya, pero ya, ¿no? Así que nada más. Gracias. Dulce, no sé si quieres decir tú también algunas palabras de despedida, de cierre. Bueno, pues muchas gracias, qué refrescante ver a tantas mujeres de tantos lados. Qué bueno por la tecnología que nos permite unirnos, o sea, aplaudo, ¿no? Hay muchas cosas de la tecnología que debemos seguir instaurando en nuestras prácticas cotidianas, porque nos permite pues unirnos, ¿no? Y ser gremialmente más activas. De verdad que hay un legado bien importante de muchas mujeres bien interesantes y bien cabronas, como decimos en México, que han hecho ya un camino, y es nuestro deber también continuar ese camino para otras generaciones.
Pues nada, yo ya quería deciros que muchísimas gracias a todas, a Marta de verdad por proponernos esta idea Foto España Gallery, que ha sido un placer y que tenemos muchísimas ganas de los siguientes encuentros, a Dulce, a Estela y a Irene, de verdad, por vuestras palabras, por dar voz, que como has dicho Estela, creo que es importantísimo que empecemos a reivindicar el lugar que nos corresponde. Y nada, a la gente que nos acompaña, que muchísimas gracias, que estamos encantadas de poder estar ofreciendo este tipo de contenidos y de seguir en ello. Y nada, que tenemos un plan de amigos de Foto España, por si os queréis dar de alta con pases VIP para el festival y descuentos en las actividades. Y bueno, ya Estela y Irene nos vemos en la inauguración, que ya hemos hablado antes que venís. Y de verdad que muchísimas gracias por todo. María. Bueno. Adiós a todos. Gracias, muchísimas Buena gracias. tarde. Adiós. Adiós. Gracias a todas. Gracias.